Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Hoy platicamos con el autor Rubén Quesada, un experto en la persecución de la Iglesia Católica en México. Su libro es la guía oficial de la película Cristiada, For Greater Glory, la cual se llevó a la pantalla grande en el 2012. Nuestra entrevista abarcó tanto terreno que decidimos dividirla en dos partes. Se recomienda discreción del espectador, ya que algunos contenidos e imágenes pueden ser difíciles de ver. Gracias por acompañarnos, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Pues, Rubén, háblanos un poco, ¿cómo nació tu interés por la guerra cristera? Mira, que esa pregunta siempre me da escalofríos porque la primera vez que yo escuché eh, este tema, creo que tenía como unos 14 años. Yo desde muy joven que llegué aquí a Estados Unidos, empecé a trabajar en una casa de retiros jesuitas. Y me recuerdo que ahí en una librería tenían varios libros de venta, unos de rentar para poder estudiarlos. Y un libro de esos en inglés, me interesó mucho porque decía, este, No strangers to violence, no strangers to love, no desconocidos a la violencia, ni tampoco al amor. Entonces lo empecé a ver y ahí vi por primera vez, aparte que eran otros mártires, vi por primera vez al beato Padre Miguel Pro, que fue fusilado durante esta persecución. Obviamente si lo han visto las fotos con los brazos así en forma de cruz, y fue fusilado en México. Entonces, pues un sacerdote también ahí de la casa de retiros me dio una estampita que tenía él del Padre Pro y me dijo, pues estudia lo que está pasando acá lo que pasó en tu tierra. Allá en México mataron miles y miles de personas, muchos fueron sacerdotes. ¿No sabías nada de eso? Le dije, pues no, la verdad no sabía. Y de ahí me nació esa semilla. Y como fue al transcurso de que se desarrolló el Internet, Ujú. empecé a buscar y buscar y buscar, y de ahí fue una pasión que me dio por ver simplemente estos hombres valientes, no solo sacerdotes, pero también laicos. Ujú. ¿Cómo Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué tan difícil fue encontrar fuentes, describiendo la guerra cristera? Fue algo complicado, mira, porque obviamente, primero, pues el Internet se desarrolló como en el 93, 94, recuerdo. Entonces, aún así, pues desde que terminó esta guerra cristera, obviamente había un tipo de prohibición de publicar, de cualquier foto enseñar al público, cualquier cosa que se pueda escribir o en un editorial era prohibido. Entonces, obviamente, cuando se abrió el Internet, yo empezaba a buscar y de vez en cuando encontraba que un cachito aquí era algún libro que lo habían escaneado y apenas se leía la historia. Entonces, ahí fui poco a poco hasta que encontré finalmente libros del gran experto, el profesor John Mayer, que ya los había escrito. Entonces empecé a saturarme de todo eso. Me empecé a empapar a comprar libros de todas las historias que pude. Y obviamente pues ya también había más vínculos, más redes en el Internet para empezar a buscar, y fue ahí donde ya se fue ampliando mi conocimiento. Pero entonces me di cuenta que no nomás fue un padre, fueron varios, fueron niños, fueron ancianos, fueron torturados, fueron ejecutados, fueron violación, era de todo, que obviamente me quedé yo sorprendido y dije, bueno, ¿y por qué esto? Cuando pues yo crecí en México hasta el cuarto grado, ¿por qué nunca salió esto en los libros de historia? Yo nunca leí de esto. Ujú, Y ujú. aún así, regresaba yo a México, nada en los libros, simplemente, aún hoy en día creo, si se busca un poco sobre el presidente de aquel entonces, Plutarco Elías Calles, pues obviamente tiene una historia enorme de todo lo que hizo por México, pero ahí sale quizá un rengloncito nomás que dice, y tuvo parte en la guerra cristera, algo muy mínimo que lo menciona, pero hasta ahí nomás. Es algo que fue muy común encontrar en esos tiempos. A ver, Rubén, ¿quiénes eran los cristeros? Pues los cristeros fueron hombres, hombres valientes, hombres de esa pasión de la fe,
hombres que eventualmente, cuando clausuraron todas las iglesias de México en 1926, obviamente no había forma de culto, no había forma de los sacramentos, no había forma de la Eucaristía, de la misa, de confesarte. Entonces fue tanto tiempo que el pueblo mexicano, de los católicos, se estaban desesperando. ¿Por qué? Por el sacramento, por la Eucaristía. No podían vivir sin los sacramentos. Entonces, eventualmente, lo que pasó, estos cristeros fueron hombres que pelearon en la Revolución Mexicana, casi unos 9, 10 años anteriormente. Y hubo mucho también conflicto pues, político entre ellos y lo que ahora es el presidente. Y estos hombres empezaron a organizarse, gente que fueron guerreros, pelearon en la Revolución Mexicana y eran también pues muy inteligentes en el combate. Y empezaron a formarse poco a poco para unirse y hacer un levantamiento contra el gobierno. ¿Para qué? Para que les den la libertad religiosa. Y Rubén, ¿qué fue que impulsó el gobierno mexicano para procesar implacablemente a los católicos? Bueno, lo que hizo, obviamente, pues el gobierno siempre ha sido anticatólico, pues, antirreligión. Lo que pasó por un tiempo, ah, mucha gente, pues, después de la Revolución Mexicana, pues el catolicismo siguió creciendo y creciendo. Y lo que pasó cuando llegó este presidente en 1924, Plutarco Calles, él pues era ateo, anticatólico, porque así creció, fue así en la familia que lo crió. Y entonces, cuando escuchaba, por decir a veces noticias o algo así, que pues algún obispo, algún sacerdote, algunos católicos se salían en la televisión o alguna publicación que decían, pues, nosotros primero le pertenecemos a Dios que al gobierno. Así es que nosotros primero le servimos a Cristo y todo. Lo escuchaba una y otra vez hasta que tanto fue, aparte otros ataques políticos que eran de otros católicos, que era obviamente, digo, pacíficamente, pero el presidente estaba harto del catolicismo. Entonces, finalmente, impuso una ley. Cuando se acabó la Revolución Mexicana, también emprendió nuevos artículos para México. Y lo que hizo el presidente, tomó los 5 artículos más anticatólicos que golpeaban mucho a la fe católica, los tomó y formó lo que le llamó la Ley Calles. Y Ujú. entonces, ya que lo tenía listo, hizo un comunicado por todo México y les dijo a todos, a obispos, sacerdotes, laicos, a todos, se les va a dar las últimas 2 semanas de julio para que celebren, que hagan culto a lo que quieran, ceremonias, bodas, lo que gusten, pero a partir del 1 de agosto de 1926, México va a cerrar todas los templos, todas las iglesias. Se imaginaron una presentación que doy frecuentemente, las iglesias cómo se estaban repletas día y noche sin parar de todo, misas, ceremonias, ya eran bodas, primeras comuniones, rosarios, confesiones, era sin parar 24 horas. Imagínate, todo México, Ujú, ujú, todo sí. iba cerrado. Y así pasó. Llegó esa noche del 31 de julio y las iglesias tuvieron que ser suspendidas, todo el culto. Había unas otras que otras iglesias que seguían, pero llegaban los soldados, llegaban los militares y destruían las iglesias y donde pues había también mucha violencia contra el pueblo porque estaban desobedeciendo la ley Calles. Y además estaban o expulsaron a muchos de los sacerdotes y obispos, ¿no? Que eran forasteros. Así es. Entonces, bueno, obviamente aquí vemos toda la historia, cómo se fue registrando, cómo se fue desarrollando este ataque. Obviamente, pues los más buscados eran los sacerdotes. Muchos se dieron a la fuga para Centroamérica, Sudamérica, para Estados Unidos. Otros se fueron a Europa. Eran los más buscados, pero quedaron varios sacerdotes, muchos sacerdotes que se quedaron también simplemente pues, a fomentar, a ayudar al pueblo espiritualmente, porque obviamente no hay iglesias pero sí hay sacerdotes. Y ellos frecuentemente hay en toda la lista que en los miles de fotos que tengo y libros se ven en los campos, a veces en un cerro.
está la gente ahí toda sentada y arribita está el padre sobre una piedra, como Ujú. un altar, o sea, celebrando la misa para el pueblo, allá que pues obviamente se encuentran en la sierra, allá pues en las montañas, porque obviamente no tenían iglesia, se estaban dando la fuga. Y era como celebraban la Santa Misa en aquel entonces. En la película For Greater Glory enseñan ¿Mm? un sacerdote, el padre Vega, que Ujú. toma armas en contra de esta lucha. ¿Puede un sacerdote hacer la guerra? Que se puede lanzar, obviamente que se puede. Que es permitido, no, obviamente no. Este, lo que sí pasó con el padre Vega, pues él era, le gustaba la guerra, le gustaba pelear. Era dicen, de sangre caliente. Y él tomó las armas. Creo que hubo dos sacerdotes, pero él fue el que más salió, pues, recalcado en la película. Y sí, precisamente, él también, pues, se lanzó al combate y fue también excomunicado también de la iglesia por haber tomado armas. Obviamente es algo que no es permitido por la iglesia. Ujú, Lo que sí hemos hablado también de algo muy importante es, bueno, podemos lanzarnos en combate, podemos ir a pelear por la libertad religiosa. Y hay una, ¿cómo se llama? Una instrucción muy, no delicada, pero muy, al margen de que sí es obviamente ya necesario, pero que tiene que haber mínimo, riesgo de pérdidas de vida ujú, y que también que casi asegure, este, pues la ganancia, que vayan a ganar el combate. ujú, Entonces, vienen en el catecismo, no recuerdo el párrafo, pero eso se le llama la guerra justa. Si hay ujú, una guerra justa, en este caso de la persecución esta de los católicos, aún no se presentaba esa visión como que iba a funcionar, entonces por eso no era permitido pues que se lanzaran en combate. Igual, los cristeros ujú, fueron a pedir la bendición de los obispos cuando finalmente iban a lanzarse para dar el primer golpe al gobierno. Los obispos dijeron, pues primeramente, si fuera por nosotros, les damos la bendición desde ahorita, hasta yo vendiera mi anillo de obispo para dárselos para que compren balas. ujú. Pero no podemos, les vamos a dar la bendición por sus almas, pero no es por el apoyo que se lancen. Que Dios los bendiga y los cuide, pero fue todo. Entonces, son temas delicados, pero obviamente tenemos que también ser cautos en cómo y no simplemente encontrar nuestra propia justificación para armar cualquier guerra. Entonces, puedes buscar eso, la guerra justa, y te va a decir exactamente, Ujú. te describe exactamente los detalles a cómo se puede justificar algo Sí. así, Pero los sacerdotes sí pueden estar presentes en una guerra como capellanes. como capellanes, así es. Y muchos de ellos, obviamente, Ujú, se lanzaron, no al combate, pero se lanzaron se unieron con los cristeros, que obviamente estaban en combate para poder darle los santos óleos si estaban enfermos y morían, pues darles la bendición. Todo eso estaban ahí como los capellanes, así, precisamente. Rubén, háblanos sobre el rol de los caballeros de Colón durante esta guerra. Pues mira, aunque no sale mucho en la película, como quisiera que hubiera una película simplemente dedicada a eso, porque los Caballeros de Colón fueron parte de la espina dorsal del éxito de todo esto, de cómo fomentaron los recadafondos. También aquí en Estados Unidos, obviamente, hubo mucho apoyo de los Caballeros de Colón. ¿Para qué? Para ayudarles a los cristeros durante esta lucha, que obviamente pues duró 3 años, esta pelea. Y obviamente muchos feligreses, especialmente sacerdotes u obispos que venían a Estados Unidos, acá los recibían también y pues darles albergue, darles alimentación, darles todo, mientras se acababa esta guerra cristera. Y pues los caballeros de Colón hicieron mucho trabajo por detrás, donde no, claro, no estaban en combate, pero sí fomentaron mucho cartelones, anuncios, ¿cómo se llaman? Marchas, boicots que eran enormes también y fue donde dieron mucho golpe al gobierno y también a mucha gente de negocios que apoyaba al gobierno en esta guerra, pues hubo boicots enormes que también pues eventualmente iban ganando la guerra de una forma pacífica, no con armas. Eh, Pero al, sí, pri- al principio de nuestra conversación, Rubén, mencionaste los hombres que participaron en esta guerra, pero ¿qué fue el rol de las mujeres durante esta época?
Muy bien, mira, bien. Es una historia también muy bonita, las Brigadas Femeninas de San Juana de Arco. Estas salieron en la película y pues son muy lindas. Este, muy lindo movimiento que obviamente eh, en, en parte se ha dicho, si no fuera también por ellas, obviamente quizá los cristeros, esta guerra no se hubiera ganado. Pues obviamente empezaron un grupo pequeño, fíjate, era un grupo como unas 16 mujeres en Jalisco que empezaron a ver, bueno, cómo podemos ayudar a nuestros hombres, a nuestros católicos que están peleando ya en esta guerra, a los que están persiguiendo. Y vimos en la película, lo vimos claramente, lo que hacían, recaudaban, escondían, pues, ¿cómo se llama? Armas, Ujú. balas, se las, pegaban en el cuerpo, en las piernas, en el costado, todo, simplemente, y pues se ponían los rebozos y ahí iban. Hay unas historias del libro en el que les comenté la semana pasada, del tesis de John Mayer, que leí pues ya varias veces, pero una de las historias de estas jovencitas a veces caminaban por días, por cerros, montañas, por todo donde podían hasta llegar a donde estaba ¿cómo se llama? El sitio, bueno, el campamento de los cristeros. Ujú. O sea, cuando llegaban ahí, llegaban tan cansadas por el peso de las balas, por el peso de todo lo que traían con ellas escondido, entraban a un cuarto privado. Una de ellas escribió, me acuerdo, dice, cuando nos vestíamos en ese cuarto y nos quitábamos estas balas, estos cinturones con todas las Ajá. armas, sentíamos como que el cuerpo se elevaba de lo liviano que sentíamos después de tanto pesarles. Era un alivio y nos quedamos ahí un rato acostadas a descansar y a seguirle otra vez. O Wow. sea, pero fue un sacrificio tan grande, pero fue una estructura tan, el éxito de ellas tuvo mucho que ver con el éxito de esta guerra. Y cuando finalmente se dio cuenta el gobierno que existían estas mujeres ayudándole acá a los cristeros, ya existían más de, creo que eran 35,000 mujeres trabajando detrás de este Ujú. movimiento. Bueno, 16 que empezaron, Wow. hasta 30 y tantos mil, fue como eventualmente al final de la guerra, fue cuando se dio cuenta el gobierno y era tanto movimiento así grande, pero obviamente eh, ah, en clausura estaban siempre escondidas y pues obviamente algunas sí lamentablemente algunas sí las capturaron, las ejecutaron y las violaban también antes de matarles. Parece eso, no, lamentablemente no tenemos nombres, pero obviamente pues no tiene que ser unos santos y Dios sabe cuánta gente Ujú. falleció Ujú. por la libertad religiosa, pues están en los altares ahí con todos. Eso es todo por esta edición de la Hora Católica, Misa y más. Soy Alejandro Castillo. Sintonícenos la próxima semana en la transmisión de la segunda parte de nuestra entrevista con Rubén Quesada. Por ahora, me gustaría desearles a todos un feliz Día de la Madre. Que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga.